vamos a terminar con el tema del síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, ya todos nos conocen, mi nombre es Marco Rivera Mesa, soy médico pediatra y laboro en el Hospital Berta Calderón, la maternidad más grande de nuestro país, y para una empresa adscrita del Seguro Social. Vamos a dar inicio pues a esta charla. Como todos sabemos, tenemos un ambiente pues de un recién nacido que está dentro del útero materno y está tranquilito ahí, ¿verdad? Mientras está entre el útero de la madre, pues está muy bien como tal. Una vez que el paciente nace, ¿verdad? Hablando un poco de la fisiología fetal, observamos que los pulmones están llenos de líquido y sin funciones respiratorias como tal. Están fisiológica y metabólicamente activos, ya que hay movimiento respiratorio, hay producción de surfactante y producción de líquido a los potenciales espacios aéreos. Esto es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes a nivel fetal. Ya en el periodo neonatal, a cargo casi su totalidad de la musculatura diafragmática y abdominal, prácticamente el tórax es poco móvil en el periodo y la respiración la observamos un poco irregular en profundidad y en frecuencia. Muchas veces pues nos dicen, un neonatito está cansado, pero ese es su patrón, irregular en profundidad y frecuencia como tal. Esta función pulmonar satisfactoria básicamente tiene que darse en varios momentos. En primer lugar, una anatomía sin obstrucción. O sea, tiene que estar limpio de cualquier obstrucción mecánica. Tiene que tener un madurez del control respiratorio y, sobre todo, tiene que tener un desarrollo de la ventilación-perfusión que proporcione un intercambio óptimo de gases, en este caso el oxígeno y el CO2 a nivel alveolar y a nivel sanguíneo. Uno de los elementos importantes es la eliminación del líquido de los pulmones a base de óxido nítrico y surfactante pulmonar. Este surfactante o esta sustancia tensioactiva es una compleja estructura de agregados macromoleculares de proteínas, fosfolípidos y carbohidratos que forma una película mononuclear sobre las paredes internas de los sáculos terminales en donde se encuentran todas estas células epiteliales secretorias llamadas alveolares o neumocitos tipo 2 y que se encargan de secretar este surfactante. Dentro de las grandes funciones del surfactante está reducir la tensión superficial en la zona de contacto del aire y el alvéolo, o sea, una especie de lubricante en ese espacio. Eso va a permitir de que esta lubricación, por así decirlo, del surfactante facilite la expansión de estos sáculos terminales y pueda tener un buen impulso respiratorio y el paciente respire sin eventualidad. El síndrome de dificultad respiratoria, anteriormente nosotros lo conocíamos como enfermedad de membrana hialina. Ahora pues se habla de síndrome de dificultad respiratoria y tiene su clasificación a nivel de la CIE-10 como P22. Es la patología más frecuente, el recién nacido prematuro, ya todos lo sabemos, y es causado por una alteración de este surfactante del que hablábamos anteriormente. Este recién nacido es incapaz de generar un aumento de la presión inspiratoria que requiere insuflar estas unidades alveolares y que resulta, evidentemente, cuando no está esta lubricación, es una atelectasia progresiva y que normalmente afecta a recién nacidos menores de 35 semanas. Creo que todos en algún momento hemos atendido un paciente prematuro, hemos visto un paciente prematuro y pues por consiguiente tal vez hemos visto un SDR o una enfermedad de membrana hialina, como llamamos anteriormente, y hemos visto pues cuáles son sus consecuencias y en qué paciente se está dando. Según la guía de consenso europeo sobre el manejo del distrés respiratorio, que normalmente se actualiza cada 2 años, o sea, ya en este año se va a actualizar porque esta actualización se hizo en el 2013, define el SDR como una condición de insuficiencia respiratoria que en su curso natural comienza en el nacimiento o poco después del nacimiento y aumenta en severidad durante los primeros 2 días de vida. Fíjense bien qué importante la definición. Es una condición de insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia se caracteriza por una dificultad respiratoria, que no es lo mismo, ¿verdad?
que es precoz y que esta dificultad respiratoria la observamos como cianosis, quejidos, retracciones y taquipnea. El grado de insuficiencia respiratoria, para que nosotros podamos tildar insuficiencia respiratoria, tiene que ser evaluado por gasométricamente. Una vez que nosotros tenemos esta insuficiencia respiratoria y evaluada gasométricamente, se toma una radiografía y se observa la apariencia clásica de vidrio esmerilado, que nosotros conocemos, y broncograma aéreo. El SDR puede resolver en 2 o 4 días. Sin embargo, si este no resuelve, pues el paciente muere por hipoxia y por la insuficiencia respiratoria que hayamos documentado anteriormente. Es una definición bastante completa sobre lo que es el SDR y los puntos claves que tenemos que tomar en cuenta. La red Vermont-Oxford neonatal define, además, ¿verdad?, de lo que anteriormente hemos mencionado, que el recién nacido tenga una presión alveolar de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio con aire ambiental, que tenga cianosis central con aire ambiental o necesidad de oxígeno suplementario para mantener esta presión de 50 milímetros de mercurio, así como las clásicas apariencias de la radiografía de Torre. Y en esto quiero que seamos un poco claros de que tanto esta definición de la Vermont-Oxford como la anterior del consenso europeo, todos indican de que la oxigenación es la principal causa o la principal elemento a evaluar en estos pacientes, ¿ya? O sea, no es que típicamente si el paciente tiene SR porque le tomamos la placa, es si el paciente requiere oxígeno suplementario para mantener cierto grado de oxigenación, lo que nos va a determinar el grado de insuficiencia respiratoria y si el paciente cursa con SDR como tal. Bien, la pregunta es interesante. Todos los recién nacidos prematuros tienen SDR al nacer y esto ha sido, ¿verdad?, motivo de revisiones. Probablemente algunos médicos estamos acá y que hemos tenido alguna capa, nuestra formación hace un tiempo, unos 10, 12 años, nos decían que todo prematuro cansado tenía SDR. Sin embargo, los resultados que se vieron posteriormente, nos dábamos cuenta que muchos de los pacientes que nacían con dificultad o que eran prematuros no tenían SDR. ¿Y por qué se explica esta situación? Ya decíamos que muchas experiencias demostraron que no siempre los niños de muy bajo peso al nacer no tienen SDR lo suficientemente grave como para recibir un tratamiento como surfactante. Entonces teníamos un paciente prematuro que nacía con un grado de dificultad respiratoria leve, pero que no necesariamente teníamos que ponerle surfactante porque a lo mejor su oxigenación no estaba comprometida y el grado de dificultad respiratoria no era también lo suficientemente significativo. Entonces, ¿qué factores de confusión nos hacen el diagnóstico de SDR? Muchos pacientes probablemente no lo tengan, en primer lugar porque hay una maduración pulmonar con corticoides prenatales, que eso pues ha estado en boga y tiene una evidencia muy fuerte. Hay una maduración pulmonar inducida por la coriamnionitis. Ya hablábamos nosotros en el capítulo anterior de sepsis, cómo la coriamnionitis producía sepsis, pero esto favorece a la maduración pulmonar y muchos niños pueden nacer sépticos, pero no pueden nacer con SDR por esta afección séptica. Mecanismos actualmente desconocidos. En este caso, podemos tener estudios a nivel de genoma y también pueden consultar nuestra página de Relapet, donde mencionaba en un artículo los aspectos genéticos de las enfermedades de los niños, de los bebés, y se observaba cómo algunos prematuros podían tener una predisposición genética a padecer SDR y que es un mecanismo actualmente desconocido. O el paciente nacía con dificultad respiratoria, pero tenía otro SDR, otras causas, como por ejemplo una hipoplasia pulmonar, una hipertensión pulmonar, una inflamación del pulmón, que puede ser una neumonía, líquido pulmonar fetal retenido, ¿verdad?, o lesiones inducidas por ventilación mecánica, o falla en el manejo respiratorio de la apnea. Entonces, como vemos, no todo paciente prematuro que nazca con dificultad respiratoria pudiera tener un SDR por todos estos factores de confusión que hemos mencionado anteriormente.
Pero ¿qué factores de riesgo podemos sospechar en estos pacientes? Pues básicamente aumentan este evento, pues la prematurez, el embarazo múltiple, la diabetes, el sexo masculino, una historia familiar, un hermano, una hermanita ya tuvo SDR, ahora va el otro hermanito, el genoma, como lo que estaba señalando anteriormente, hay una predisposición genética de algunos pacientes a tener SDR, aún no siendo prematuros como tal. Entonces es muy importante que se tome en cuenta. Y la raza blanca. Se desconoce por qué la raza negra es un factor protectivo para este tipo de afecciones. Obviamente, la cesárea sin trabajo de parto, la cantidad de cesáreas que ahora se han disparado en estos últimos años a nivel mundial, produce de que no haya ese verdadero mecanismo de estimulación pulmonar y el paciente nazca con un SDR. Obviamente, la asfixia perinatal por un consumo importante del surfactante, la hidropesía, el shock, ¿verdad? Y sangrados pulmonares. Todos estos factores aumentan el riesgo de tener un SDR. ¿Y cuáles lo disminuyen? Pues ya decíamos, la ruptura prolongada de membrana, en este caso, pues la infección, la hipertensión materna, la preeclampsia, el retardo de crecimiento intrauterino, hormonas tiroideas, agentes tocolíticos, corticosteroides, ya lo mencionábamos, si se usan prenatalmente, mucho mejor, y narcóticos como la cocaína. Y esto pues nos llevaba a hacer la reflexión que antes la cocaína era un medicamento que se daba comúnmente, pues, y muchas mujeres embarazadas, si no quedaban adictas, pero por lo menos no tenían, sus bebés no tenían SDR como tal. Bien, ¿cuál es la incidencia del SDR como tal? Ya vemos que, según la Euronet, ¿verdad?, es inversamente proporcional a las semanas de gestación. Entre más pequeño el niño, probablemente más tenga esta afección de SDR. Pues entre las 24 y 25 semanas tenemos un 92% y va descendiendo progresivamente hasta las 37 semanas, donde todavía en recién nacidos prematuros tardíos o en recién nacidos a término puede haber hasta un menos de un 5% de afectación. O sea que no podemos descartarlo como que si fuese una patología estrictamente propia del prematuro, sino que también hay otras situaciones en recién nacidos a términos donde también se puede presentar. Y obviamente su relación al peso al nacer, entre menos pesa el paciente, pues mayoritariamente está afectado. Entre los menores de 750 gramos hasta un 70%, menores de 1000 gramos 74% y así sucesivamente. Ya decíamos que la enfermedad es producto de un resultado de un déficit surfactante. Ya decíamos también que el surfactante disminuye la distensibilidad pulmonar, la deficiencia, los alvéolos se mantienen inestables, la capacidad residual funcional se mantiene disminuida y evidentemente hay una hipoxia por una derivación, un shunt que nosotros llamamos, de sangre a través de las porciones atelectásicas de los pulmones. Hay un edema pulmonar, pues que hay una exudación de líquido y de proteínas séricas. O sea, este edema pulmonar también permite o no permite que haya una buena expansibilidad torácica y el paciente crea más atelectasia como tal. Hablando de la fisiopatología, pues ya vemos que el déficit de surfactante, como señalábamos anteriormente, aumenta la tensión superficial, disminuye la capacidad residual funcional, se producen las atelectasias, alteraciones de la ventilación-perfusión, lo que llamamos el shunt o cortocircuito. Esto produce hipoxemia, acidosis metabólica, vasoconstricción pulmonar y el paciente nos puede fallecer. Esta tensión superficial aumentada puede también aumentar el edema pulmonar y evidentemente se forma una membrana hialina, que es donde se originó la descripción inicial, y que hace que se disminuya siempre el surfactante. El edema pulmonar persistente pues también nos conlleva a un déficit del surfactante, un círculo vicioso, y esto también, déficit de surfactante, disminuye la compliance, o sea, la distensibilidad pulmonar. El paciente está fatigado, está polimnéico y con una respiración superficial. Es así como, en base a la fisiopatología, los signos clínicos son un resultado de esta situación fisiopatológica, porque el recién nacido está tratando de compensar todos estos desequilibrios y sobre todo mantener un intercambio gaseoso adecuado a nivel tisular. Los signos, pues tenemos un paciente
Esto es un SR grave, intubado, ¿verdad? En el peor de los casos. Hay una alteración en la frecuencia respiratoria. Básicamente la frecuencia está elevada, aumento más de 60 por minuto, disminución en la profundidad, y pueden haber episodios de bradinea y apnea que hablan de una gravedad mucho mayor en estos pacientes. A nivel de siempre de la caja torácica encontramos retracciones intercostales, subcostales y subsifoideas, y cuando estas aparecen precozmente, revelan una alteración en la mecánica pulmonar. Recordemos que el recién nacido prematuro tiene poca o escasa masa muscular, y entonces esta caja torácica empieza a bambolearse y evidencia una déficit importante en la mecánica pulmonar. Y así como tenemos disociaciones importantes, normalmente el paciente está sincronizado, eso es lo normal. Sin embargo, en SDR puede haber bamboleo o un retraso de la inspiración como tal. El aleteo nasal, básicamente la respiración de nuestros pacientes es nasal, y el aleteo disminuye el trabajo respiratorio, ya que el paciente siente la necesidad de estar inspirando aire constantemente. Entonces este aleteo disminuye el trabajo respiratorio, por lo que observamos estos síntomas en el paciente. El quejido que nosotros observamos normalmente se produce por el cierre parcial de la glotis. Perdón. Y esto lo hace para conservar el volumen pulmonar, o sea que al tener una alteración importante, el organismo cierra la glotis para que el volumen pulmonar se mantenga, para que se mejore la ventilación-perfusión y para aumentar la presión transpulmonar, facilitando la reabsorción del líquido pulmonar. O sea que un paciente que se queja está básicamente teniendo un estado compensatorio o queriendo compensar todas las alteraciones. Puede presentarse de manera intermitente o de manera continua, como lo hemos visto en nuestros pacientes. La cianosis, pues, que es un indicador importante de compromiso del intercambio de gaseosos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues todo el mundo dirá, o todo el mundo cree, o pensará, tomemos una gasometría o tomemos una placa de tórax, y si tiene el vidrio esmerilado, imagen, pues ese es el diagnóstico de SR. Básicamente, esta es una guía de consenso de Colombia. No hay evidencia del uso de pruebas diagnósticas para el diagnóstico del SDR. O sea, es una recomendación baja que es a nivel de expertos. Se recomienda hacer el diagnóstico de SDR en recién nacido basado en los antecedentes perinatales y la evolución clínica. Una también recomendación débil a favor de la intervención. Y, sobre todo, se recomienda no tratar de retrasar la iniciación del tratamiento en espera de confirmar el diagnóstico radiológicamente o gasométricamente. También son recomendaciones débiles, pero es lo que deberíamos de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un caso hipotético de un niño prematuro que nos nace en sala de parto y el paciente está con quejido, está cansado, etcétera, tiene toda la sintomatología. Y muchas veces, en vez de actuar, esperamos hacer una gasometría y una radiografía de tórax para establecer el diagnóstico, y eso es lo que no se debe hacer. Si el paciente tiene un déficit a nivel de oxigenación y requiere mayores intervenciones de reanimación, inmediatamente tenemos que actuar sin necesidad de esperar la radiografía o la gasometría como tal. Y si es un paciente que no tiene corticoides prenatales, que es una madre que no tiene control prenatal, que es un paciente prematuro, con X semanas de gestación, pues mayoritariamente debemos de actuar rápidamente. Y vemos que la clínica, ¿verdad? Son los síntomas generales más la afección del estado general. Ya decíamos en la definición del consenso europeo, pues que se puede presentar en las primeras horas de vida y puede evolucionar hasta las 48 a 60 horas. Luego puede regresar lentamente en el prematuro o en el inmaduro como tal. Y es así, pues, lo que todos nos gusta, ¿verdad? Establecer diagnósticos radiográficos. Tenemos un SDR tipo 1, pues tenemos un infiltrado retículo granular esmerilado poco intenso, los pulmones poco aireados, pero el volumen pulmonar un poco reducido, y broncograma aéreo, ¿verdad? Que es mínimo, pero la silueta cardíaca, pues la logramos definir todavía, aún tiene ahí alguna definición importante. Ya el tipo 2 observamos cómo el infiltrado se observa un poco más difuso, hay más broncograma aéreo,
más bien definido, que llega hasta la línea media clavicular, pero la silueta cardíaca ya empieza a tener algunos bordes borrosos y el volumen pulmonar siempre se mantiene reducido como tal. Muy importante el volumen pulmonar, porque este volumen pulmonar reducido es lo que nos indica que el paciente tiene una afectación importante. Ya en el grado 3, pues ya vemos el infiltrado más extenso, alcanza la periferia del pulmón y la silueta cardíaca también está poco definida. Y ya vemos pues el típico SDR4, paciente muy grave, que la opacificación es muy intensa en todo el pulmón y resulta imposible distinguir la silueta cardíaca. Es la clásica imagen, ¿verdad?, que nosotros vemos. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, no debemos esperar ninguna radiografía para iniciar un tratamiento. Ya lo vamos a ver. Cuando tomamos la gasometría, una hipoxemia, ya decíamos, menor. Aquí decimos PaO2 de 50 a 60 en la definición de la red neonatal de Vermont-Oxford, es de 50. Hipercapnia más evidente en las etapas tardías, o sea que la insuficiencia respiratoria se manifiesta con hipoxemia más hipercapnia. Y cuando el paciente ya lo tenemos intubado, sacar los valores de oxigenación, en este caso el índice de oxigenación, que va a ser muy importante para el pronóstico de estos pacientes en SDR. Es así como un índice de oxigenación mayor del 15% traduce un compromiso respiratorio severo. Ya entre el 20 y el 40 predice una mortalidad del 50%, y ya mayor del 40, pues una mortalidad del 80%, que necesita criterio para ENCO o enfermedad, oxigenación por membrana extracorpórea, básicamente. Entonces, cuando el paciente lo tenemos intubado y ya hemos hecho todo lo que hemos debido hacer y el paciente tenemos un índice de oxigenación, vemos estos valores y nos damos cuenta del verdadero pronóstico o qué es lo que tenemos que hacer con este paciente. Ya vemos que el diagnóstico diferencial con la neumonía, si nosotros observamos en esta radiografía, pues el volumen pulmonar está normal, no está disminuido, y pues se observa el infiltrado como tal, pero casi siempre es el primer diagnóstico diferencial. La neumonía con el SDR básicamente no es uno de los grandes criterios de confusión. Entonces muchos pacientes que tienen neumonía están catalogados como SDR, se les pone surfactante y vienen complicaciones posteriores. La cataquinea transitoria, observamos, ¿verdad? El corazón un poco agrandado, la retención de líquidos muy importante. Sabemos que esto se da en pacientes sin trabajo de parto, que nacen por cesárea, más que todo de término, y el grado de dificultad es menor que en el SDR. Y algunas malformaciones congénitas como la hernia diafragmática, ¿verdad?, que es muy importante porque esto también crea dificultad respiratoria. Y las hernias diafragmáticas también se dan en pacientes prematuros. Ya hemos visto varios casos en que el paciente tiene hernia diafragmática, pero no tiene SDR como tal. Entonces veamos un poco lo que es el tratamiento y el manejo de estos pacientes una vez que hemos establecido diagnóstico y hemos visto la evolución. La reanimación óptima en sala de parto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, todo recién nacido debe ser reanimado inmediatamente después del nacimiento. En el menor de 32 semanas de gestación, si el paciente presenta apnea, como mencionábamos ayer, o paciente de dificultad respiratoria, o presenta algo que esté dificultando su oxigenación, pues inmediatamente dar una ventilación a presión positiva. No esperar mucho, ¿verdad?, para iniciar este tipo de acciones. Le podemos hacer por mascarilla si el paciente no nace asfíctico, pero si el paciente nace con una asfixia, pues inmediatamente le ponemos un tubo endotraqueal. Y si el paciente es prematuro y nace con déficit de oxigenación y lo intubamos, es indicación de surfactante exógeno en ese momento. ¿Cuáles son las medidas generales o las medidas de reanimación que tenemos que hacer? Bueno, si es posible, retrasar el clampeo del cordón umbilical durante al menos 60 segundos con el niño mantenido por debajo de la madre para promover la transfusión placento-fetal. Esta es una recomendación A. Ya lo habíamos mencionado ayer y lo volvemos a remarcar hoy en esta conferencia. Con referente al oxígeno, para la reanimación debe ser controlado mediante un blender, o sea, un mezclador de aire y oxígeno, y con concentraciones que pueden variar de 21 al 30%.
para iniciar una estabilización y posteriormente hacer ajustes de arriba o hacia abajo, que debe ser guiado por una oximetría de pulso a nivel de la muñeca derecha, que es la muñeca derecha sería para ver preductalmente desde el nacimiento y para dar información sobre la frecuencia cardíaca y la saturación, recomendación B. Entonces, con esto, igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decían las normas o las de reanimación hace unas 3 o 4 revisiones? Todo paciente que requería oxígeno, 100%. Después nos decían que se podía hacer con aire o con oxígeno, pero que tuviéramos el oxígeno siempre. Ahora, pues la recomendación es de 21 al 30%. Un blender es un mezclador que usa como fuente aire y oxígeno. O sea, el oxígeno no debería teóricamente darse puro como tal, sino que es mezclar aire con oxígeno como tal. En neonatos respirando espontáneamente, lo ideal es estabilizar con CPAP, con una presión de 5 a 6 centímetros de agua, ya sea con una máscara o cánulas nasales. En experiencia pues, propia, nosotros lo hacemos con cánulas nasales. Las recomendaciones internacionales dicen que tengamos que tener un neopuff, que es una especie de CPAP portátil que pueda dar ventilación con presión positiva, pero esto es imposible, son demasiado caros para tener en salas de parto. Y la intubación debe reservarse para neonatos que no han respondido a la ventilación con presión positiva mediante la mascarilla o a los recién nacidos que requieren intubación para estabilizarse. Y si estos pacientes, como decíamos anteriormente, se intuban, inmediatamente administrar el surfactante. O sea que tenemos un recién nacido, le damos ventilación, el paciente no mejora, lo intubamos y ese paciente es candidato a usar surfactante como tal. Bolsas de plástico o envolturas oclusivas, ¿verdad? Que pueden regular la temperatura en los prematuros. Es muy importante porque la hipotermia nos va a producir acidosis, hipoglicemia, etcétera, pero también nos va a dar déficit del consumo de surfactante o déficit de surfactante y va a ser un círculo vicioso porque el paciente va a consumir lo poco que tiene y va a ser más dañino pues para él. Ya una vez que los neonatos están estabilizados, se ponen bajo un calentador radiante y tiene que ponerse un servocontrol dentro de los 10 minutos previos para evitar el sobrecalentamiento. Entonces, como ven, son recomendaciones tipo A, tipo B que deberíamos de hacer. Que si no las estamos haciendo, pues tal vez por falta de recursos, porque no las conocemos, o porque muchas veces, seamos sinceros, pues no queremos, ¿verdad? Como tal. Ya la hidratación parenteral, mantener un volumen de líquido más o menos restringido o normal, porque recordemos que estos pacientes tienen edema pulmonar. Un soporte circulatorio y térmico, ya decíamos, evitar el gasto metabólico por la hipotermia, mantener una temperatura aceptable y un soporte circulatorio aceptable, ya sea usando jaminas o no. Un ambiente cálido, ¿verdad? Sobre todo para evitar la hipotermia. En un recién nacido a término, más o menos 36.5 grados centígrados y en los prematuros, pues un poquito más, hasta 36.9, para evitar la hipotermia y los consiguientes efectos deleterios de las mismas. Oxigenación adecuada. Y en esto, pues debemos de hacer un poco énfasis que el oxígeno suplementario debe ser lo suficiente para mantener una presión mayor de 50 milímetros o igual a 50 milímetros, ¿verdad? Como tal. Entonces, no necesitamos tener más oxígeno si se mantiene esa presión de oxígeno en 50. Y se puede administrar bajo diferentes formas, a través de halo y con estricto control de la vigilancia de la oxigenación por oximetría de pulso. Puede ser a veces necesario, como decíamos anteriormente, utilizar una modalidad de ventilación o CPAP como tal. El CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea, que son sus siglas en inglés, presión positiva continua de la vía aérea, es un sistema que ayuda a respirar a estos pacientes. Y como decíamos anteriormente, es una presión continua a través de una cánula nasal, como lo observamos en la figura, y que mantiene la vía aérea, las vías respiratorias abiertas. Recordemos que el paciente con SDR tiene atelectasias pulmonares y tiene edema pulmonar o edema alveolar. Entonces, esta presión continua de la vía aérea produce
de que hay una mejoría y mantiene las vías respiratorias abiertas. Pero sobre todo, que además de mantener o de prevenir las atelectasias y mejorar el edema pulmonar, también ayuda a conservar la poca cantidad de surfactante que tiene el paciente en ese momento. Y veamos un poquito la evidencia. Pues entonces se tomaron varios estudios donde se ponían los pacientes, se atendían los pacientes y los pacientes con SDR se intubaban y les daban surfactante a unos. Y por el otro lado, solamente se les ponía el CPAP. Y observen la gran diferencia, cómo los resultados para displasia broncopulmonar, para muerte o para el patrón combinado entre muerte y displasia broncopulmonar, está a favor del CPAP. O sea que estos pacientes, casi obligatoriamente, de primera instancia, tendremos que tratarlos con CPAP antes de intubar y ponerle surfactante como tal. Entonces, muy importante, porque esto ya hay una gran evidencia de cómo tenemos que manejar a nuestros pacientes como tal. Ya decíamos que esta oxigenación adecuada depende básicamente de la presión de la vía aérea, y cuando falla el CPAP, pues lógicamente pasamos a ventilar a los pacientes en casos muy seleccionados. El paciente no respondió, el paciente se reanimó, entonces pues el paciente pues a lo mejor necesita estar ventilado, pero son casos muy seleccionados. Y una vez que el paciente nació, le pusimos el CPAP, podemos valorar la terapia de rescate con surfactante exógeno. Entonces, traje este cuadro porque este es lo que hacíamos anteriormente. Fíjense bien, en recién nacidos menos de 1000 gramos, esto es lo que nos enseñaban. Deben recibir tratamiento profiláctico con surfactante exógeno entre los primeros 15 a 30 minutos siguientes al nacimiento. Profiláctico, o sea, todo niño menor de 1000 gramos se le tenía que poner el surfactante como tal. Si el niño nacía un poquito más, el surfactante se le daba pues antes de las 2 horas. Y las dosis pues eran de 100 miligramos por kilo cada 12 horas, administrado en 2 o 3 dosis. Imagínense, o sea, cómo manejábamos a estos pacientes. Si se omite el oxígeno inspirado, si omite el oxígeno, sí está pues saturando 30%. Y fíjense bien, y lo dejé ahí con ese signo de admiración en el triángulo, cuando se administraba el surfactante, se acostumbra a mantener el paciente con ventilación asistida convencional. O sea, que al paciente que no sabíamos si tenía el SDR, menos de 1000 gramos, le metíamos el surfactante, lo dejábamos en ventilador y le poníamos 2 o 3 dosis. O sea, eso es lo que se estaba manejando anteriormente y es lo que muchos aprendimos en nuestra práctica o en nuestras residencias como tal. ¿Qué pasa? En esta revisión del Neo Review, en el 2014, hace más o menos un año, el doctor Alan Yu, uno de los grandes revisores de la Academia Americana de Pediatría y que tiene mucha experiencia en esto, elaboró una especie de flujo, ¿verdad?, para manejar estos pacientes. Entonces, lo puse originalmente, no me gusta ponerlo así en inglés, pero sí lo puse originalmente para ver la referencia. Entonces, teníamos 3 tipos de pacientes, ¿verdad? Es un paciente prematuro, de bajo peso, etcétera. El paciente está deprimido o no respira. Si el paciente no respira, está deprimido, inmediatamente ventilación con presión positiva, ya sea con mascarilla, ¿verdad? Y bolsa. Se le pone surfactante a este paciente si el pulmón se torna rígido. O sea, cuando nosotros estamos ventilando al paciente, el pulmón lo sentimos rígido, ya decíamos por las alteraciones mecánicas de la caja torácica, o si estamos reanimando al paciente y el paciente requería necesidades de oxígeno mayores de las del 30% que teníamos estipulado con qué empezar, entonces le teníamos que poner surfactante. O sea, primero teníamos que tener una serie de pasos para poder valorar el uso de surfactante. Por el otro lado, si teníamos al paciente con un mínimo esfuerzo respiratorio, entonces pasamos a CPAP o a ventilación gentil con presión positiva con mascarilla. Si el paciente seguía respirando, pues pasábamos a CPAP y posteriormente evaluábamos el uso del surfactante. Si tenía el paciente SDR, le poníamos el surfactante. Si fallaba el CPAP o la ventilación gentil, entonces pasábamos a la ventilación positiva, ¿verdad? Ya sea con tubo
Y de igual manera, si el paciente tenía un pulmón rígido o necesitaba oxígeno, pues inmediatamente le ponemos su surfactante como tal. Una vez que le ponemos el surfactante, podemos poner al paciente en CPAP. O sea, administramos el CPAP con el surfactante también y lo dejamos, ¿verdad?, al paciente a ver cómo evoluciona. Y en el extremo, en el mejor de los casos, aunque sea prematuro, pero el niño está vigoroso y respirando y no requiere CPAP, pues lo dejamos tranquilito y solamente lo evaluamos posteriormente. Entonces, como vemos, esta es la verdadera pauta, el verdadero mecanismo de cómo debemos de manejar a nuestros pacientes con dificultad respiratoria. Sedación y analgesia, pues algunos pacientes pues lo podrán requerir, otros no. Antibiótico-terapia, ya todo paciente prematuro, ya decíamos, puede tener en algún momento alguna infección oculta o es prematuro por algo, pues porque algo pasó, entonces debemos de ser exhaustivos en la revisión de estos pacientes para poner un antibiótico adecuadamente, máxime si se reanima o se intuba como tal. Alimentación nutricional precoz, eso es muy importante. El paciente necesita proteínas desde el primer día de vida, alimentación parenteral, líquidos, etcétera, para mantener ese peso y no se vaya desnutriendo como tal. Entonces, bien, veamos algunos metaanálisis. ¿Qué surfactante vamos a poner? Entonces, habían dos tipos de surfactantes, el natural y el sintético. Y eso es lo que actualmente tenemos. Dos tipos de surfactantes son a base naturales a base de, ya sean bovinos a nivel de raza bovina o porcino, ¿verdad? Y el sintético, que son, pues, como su nombre lo dice, hechos sintéticamente. Esta revisión, Cochrane, ¿verdad?, evidencia que los surfactantes naturales incluyen las tasas más bajas de mortalidad cuando se utiliza surfactante natural. Entonces, vemos cómo para hacer un neumotórax tendríamos que tratar 40 pacientes, ¿verdad? Y pues como que el riesgo-beneficio es mucho mejor. Los surfactantes de origen animal contienen variadas cantidades de proteínas, ¿verdad? Pero este tipo de proteína, aunque mejora un poquito la absorción de líquido, hay otras formas, ¿verdad?, en las que también actúan estas proteínas, sobre todo la proteína SPB, que mejora la interfase aire-agua a nivel de los fosfolípidos y mejora la mielina tubular y sobre todo tiene propiedades antiinflamatorias. O sea, con esta composición de surfactantes, este es el que mejor deberíamos de usar en nuestros pacientes. Y así tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de surfactantes. Tenemos el Exosur, el Veractán, que es el Survanta, el Poractán, que es el Corosur, el Calefactán, que es el Infasur, y los sintéticos, que son el Venticut y el Surfaxin, ¿verdad?, que básicamente no deberían de estarse utilizando ahorita porque ya pues hay unas nuevas modalidades. Entonces, nosotros en nuestro país usamos Survanta. Hay una tendencia a nivel del continente americano de usar Veractán o Survanta. En el continente europeo usan el Corosur y ahorita ha habido una migración, o sea, ha habido una penetración a nivel de Estados Unidos de tratar de utilizar más el Corosur como tal. Después vamos a ver si realmente esto tiene alguna implicancia en nuestros pacientes como tal. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos, pues, todos los estudios clínicos nos dicen si el surfactante, pues, realmente funciona o no? Entonces, tenemos pacientes que tienen corticoides maternos y los que no tienen corticoides maternos. Los que tienen corticoides maternos y se le aplica surfactante, ¿verdad?, versus los que no tienen surfactante, el surfactante mejora sustancialmente lo que es la fuga de aire, las hemorragias intraventriculares y prácticamente la mortalidad sería de 0 por SDR como tal. Aún cuando tengamos corticoides maternos y no le ponemos surfactante, pues evidentemente la mortalidad y morbilidad aumenta. Si la paciente no tiene corticoides prenatales, pero sí le ponemos surfactante, vemos también una disminución, pero no tan significativamente como que le pusiéramos surfactante y corticoides. Y si la madre no tiene ni corticoides ni surfactantes, pues la mortalidad es mucho mayor. Estamos hablando de casi más del 20 o 30% como tal. Entonces, estos son estudios que nos indican corticoides antenatales y surfactantes. Eso nos va a ayudar a disminuir mortalidad
cero hemorragia intraventricular y fugas de aire en estos pacientes. De igual manera, ¿verdad? Los pacientes que tienen uso de surfactantes, la mortalidad y la displasia broncopulmonar disminuyen hasta un 56-57% como tal. Y entonces decíamos, dosis única o múltiple. De hecho, pues que las dosis últimas de esas múltiples en esta revisión Cochrane del 2007, ¿verdad? Un poquito vieja, decía de que si teníamos al paciente con dosis múltiples, pues obviamente los resultados iban a ser mejores como tal. Entonces es probable que las dosis múltiples sí mejoren. Sin embargo, esto puede cambiar un poco. Entonces, ya los estudios infieren que dada la larga vida media del surfactante en estos recién nacidos prematuros con SDR, no se necesitaría una redosificación más a menudo que cada 12 horas. Esto es siempre y cuando pongamos adecuadamente el surfactante, ¿verdad? Y el paciente nos responda. A menos que el surfactante se inactive, ya sea por una infección, por meconio o por sangre. Entonces ahí sí tenemos necesidad de volver a poner una dosis adicional. Y fíjense bien, miren qué importante que los intervalos más cortos de 12 horas, o sea, menos cortos de 12 horas, recomendados por algunos fabricantes, no se basan en datos farmacocinéticos humanos. O sea que si alguna hora nos dice, mire, póngale una dosis a las 8, 12, 10 horas, pues probablemente no está fundamentado, sino que probablemente hasta las 12 horas es que podamos tener una apreciación muy bien de que si el surfactante está funcionando o no y hay necesidad de una segunda dosis como tal. Los criterios de uso, ¿verdad? Ya sabemos, todos los recién nacidos con SDR, todo el que tenga un SDR bien diagnosticado debe recibir surfactante, eso ya lo sabemos. Una política de surfactante de rescate precoz debe ser el estándar. O sea, precoz quiere decir antes de las 2 horas. Pero hay ocasiones en las que el surfactante se debe administrar específicamente en sala de labor y parto. Por ejemplo, ya decíamos, los prematuros extremos, la madre que no ha tenido corticoides y el paciente que requiera intubarse para estabilizarse. Una evidencia A. ¿No? Estos recién nacidos que tienen que recibir este surfactante precoz, ¿verdad? Ya dijimos en las 2 primeras horas. Y el protocolo sugerido es, si es paciente menos de 26 semanas de gestación, como tal, y requiera una FIO2 mayor del 30% o que tenga más de 26 semanas, pero que requiera una FIO2 del 40%. O sea, los rangos varían entre 30 y 40%. Entonces, si el paciente requiere más FIO2 de 40%, ese paciente necesita surfactante como tal. Y considerar la terapia INSURE. INSURE es intubar, surfactante, extubar al paciente, ¿verdad? Entonces, estos pacientes maduros pueden ser extubados a CPAP nasal, ¿verdad? O una ventilación con presión intermitente a nivel nasal. Entonces, como decíamos anteriormente, el paciente se intuba, se le pone el surfactante y se extuba a CPAP como tal. Y, ¿verdad? Después que se hace la dosis de surfactante, pues tiene que hacer un juicio clínico bastante seguido para poder valorar al paciente como tal. La segunda y tercera dosis, ¿verdad? Dependen específicamente del SDR en curso, tal como, fíjense bien, la necesidad de oxígeno persistente o la necesidad de ventilación mecánica como tal. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahí? Que básicamente el SDR, si el paciente necesita una oxigenación, entonces este paciente, pues necesitamos poner dosis adicionales de surfactante como tal. Entonces, muy importante porque, y lo he remarcado, porque básicamente este es el punto clave de donde tenemos que aplicar el surfactante como tal. Aquí no se los vamos a poner malformaciones congénitas mayores, pues obviamente un niño muy deprimido como tal, una hemorragia pulmonar activa o un paciente que tenga poca evidencia de madurez y los procesos infecciosos como tal. Las técnicas, ¿verdad? Bueno, primero la técnica INSURE. Fíjense bien, cuando yo leí esta técnica me asusté porque realmente todas las pasos que tenemos que hacer para hacer la técnica INSURE como tal. Primero,
aplicar cafeína al paciente para estimular la respiración. Segundo, aplicar morfina para analgesia. Tercero, aplicar tiopental para la sedación. Intubar al paciente, administrar el surfactante, revertir los efectos de la morfina con naloxones y, ¿verdad? Una vez que el paciente haya revertido los efectos, pues mantener en ventilación mecánica al paciente hasta que se estabilice y finalmente extubarlo al CPAP. O sea, una técnica bastante bien metódica y en la que prácticamente tenemos que estar a la par del paciente para que el paciente pueda ser extubado satisfactoriamente como tal. Entonces, esta es la técnica INSUR, la clásica técnica INSUR que mencionan o refieren los libros de texto y que pues ya vemos cómo tiene una metodología muy bien. Bien, hay unos videos, pero básicamente pues la sala no nos permite. Esta es la técnica tradicional, ¿verdad? Nosotros intubábamos al paciente como tal e introducíamos por el tubo endotraqueal la dosis de surfactante. Y es lo que nos decían los laboratorios o la falta de evidencia. Bueno, no sé si recuerdan que la dosis total de surfactante se tenía que dividir en 4 porciones y hacerlo por cuadrantes. El paciente le teníamos que estar moviendo de un lado hacia otro, la cabeza de un lado, la cabeza de otro lado, ¿verdad? O ponerlos en posición de Trendelenburg, etcétera. Entonces, esto ya sabemos que esto no es cierto, pues. El paciente se le explica la técnica como tal y básicamente, pues, se introduce el surfactante como tal. Recientemente, hace unos años, se empezaron a tener la técnica MIS. La técnica MIS es la técnica mínima invasiva para introducir surfactantes en inglés. Entonces, habían 4 métodos: el método de la colonia, el método de Howard, el método de cuidado mínimo, el Karolinska y el Sonsure. Cada uno tiene sus formas de medicarse. Entonces, el método de la colonia es introducir un tubo de alimentación gástrica como tal, con una pinza de Mayil, ¿verdad? A nivel de la tráquea directamente, e introducir directamente el surfactante como tal. Se tenía que premedicar al paciente con atropina y sedación o analgesia, que puede ser opcional, pero se hacía. El método de Howard, que introducía un angiocat, o sea, un catéter de 16, ¿verdad? Que no había necesidad de tener una pinza de Mayil, sino que se hacía por intubación directa. Y se introducía la cantidad de surfactante y se daba pues como premedicación sucrosa. El método de cuidados mínimos, que también era un poquito cuidado de toque mínimo, que es un método igual que la colonia, con una sonda de alimentación, ¿verdad? Y el método Karolinska igual también, que tenía una sonda o un catéter, ¿verdad? Pero que en todos estos se recomendaba sedación y analgesia. El método Sonsur implica sonda, surfactante, extubar, ¿verdad? O sea, extraer la sonda. Esto pues se ha popularizado un poco y algunos países, sobre todo ahorita a nivel centroamericano, nos han estado dando algunos reportes de que se agarra una sonda, 4 o 5 French, se introduce directamente en las cuerdas vocales, como que se está intubando el paciente, y ahí inmediatamente se aplica la dosis de surfactante. Igual, ¿verdad? Bueno, aquí no se ve bien. No es porque no creamos con el video, sino que simplemente el formato, pues, no me lo imprimió. Este es un formato PDF. Pero aquí, por ejemplo, se intubaba al paciente y se introducía de la sonda directamente. Este es el mejor método, que es el método de la colonia, ¿verdad? En donde el paciente, si observan ustedes los tubos azul y blanco, el paciente está en CPAP. Entonces, el paciente está en CPAP, se expone las cuerdas vocales con el laringoscopio, se introduce un angiocat y por ahí se está aplicando el surfactante como tal. Pero el paciente está en CPAP inicialmente como tal. O sea, primero se pone el CPAP, el paciente no mejora y posteriormente se introduce la sonda y ahí es donde ponemos el surfactante como tal. Lógicamente, la administración de surfactante te presenta mucho riesgo. Entre ellos, porque hay
hemorragia pulmonar, mayor incidencia del ductus, apnea, hipoxia, bradicardia, disminución de la perfusión cerebral sobre todo y aumento de la concentración de CO2 en estos pacientes. Bueno, y por ahí nos hacía una pregunta el doctor Jorge Pons. La segunda dosis va a depender de la oxigenación del paciente, básicamente de la oxigenación del paciente. Y para esto el paciente tiene que estar en el ventilador mecánico, obviamente, porque si en la primera dosis el paciente no mejoró y tenía requerimientos de oxígeno, ese paciente necesita ser intubado porque tal vez necesita una presión mayor de la vía aérea y necesita mayor oxigenación. Entonces, ese paciente, una vez que lo intubamos después de un fracaso inicial, pues tenemos que aplicar la segunda dosis. Contestando la pregunta, se han hecho necesarios hasta 3, inclusive hasta 4 dosis cuando el paciente no mejora su oxigenación y es un SDR comprobado y no es otra afección como tal. El índice de FIC es un índice de oxigenación que mide la presión arterial de oxígeno con la presión alveolar de oxígeno, y si este es menos de 0.22, pues también necesitamos tener una segunda dosis porque es un índice de oxigenación bajo. Y pues que una radiografía no tenga neumotora y la cánula o el tubo estén adecuadamente posicionados. ¿Y qué técnica vamos a utilizar? Ya veíamos la técnica tradicional, pero también veíamos las técnicas de Howard, de la Colonia y de Sonsur. Pues bien, la Academia Americana no recomienda ninguna técnica específica. O sea, para ellos simplemente se necesitan mayores estudios para recomendar una técnica. A pesar de que algunos son más bondadosos que otros, ellos dicen, bueno, no recomendamos una técnica especial. Pero también, muy importante, que es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría, es que cuando se aplica un tipo de surfactante de animal, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, un surfactante natural, no existe ninguna diferencia significativa en estos pacientes. O sea que la academia dice, no poner un surfactante, pero no importa el que pongas. ¿Y por qué? Porque ustedes saben, la guerra comercial de los laboratorios dicen, el mío es mejor, el mío es mejor, el mío es mejor. Entonces, y los médicos, ¿verdad? Como dice el doctor Alan Job más abajo en su revisión, ellos dicen, la elección del agente tensioactivo por el médico es probable que sea más influenciada por las demandas de publicidad que no pueden ser relevantes para los resultados primarios de interés, que debían ser las principales complicaciones de la prematuridad, que se pueden mejorar con el tratamiento, con surfactantes. Estos resultados tienen que ser la muerte y el neumotora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el médico o el servicio, no sé, o la administración de un hospital, si quiere un tipo de surfactante, siempre va a ser lo mismo, pero no es que va a ser mejor o igual que otros, porque todos tienen la misma efectividad como tal. Y en base a esto, se hizo un estudio comparativo de los 3 principales surfactantes que existen, Survanta, el Corosur y el Infasur. Cuando se hizo esta revisión, ¿verdad? Que fue hace poco, en el 2010, 2012, y se compararon todos estos 3 tipos de surfactantes, no hubo, o sea, se midieron lo que es pérdida de aire, neumotora, muerte, displasia broncopulmonar o muerte, o resultados compuestos. ¿Y qué pasó? Que este estudio se hizo, fíjense bien, 322 unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos, un estudio de 5 años. Todos se trataron con Veractán, Calfactán o Alfaporactán. 51,000 niños recibieron surfactantes y cada uno recibió pues una proporción como tal. Y fíjense bien, no hubo ninguna diferencia significativa en muerte, displasia broncopulmonar o muerte en los pacientes prematuros cuando se ajustaron todos los resultados por el sitio. Las diferencias que se observaron entre todos los tensioactivos probablemente no representan verdaderas diferencias en la eficacia, pero pueden estar relacionados más bien con la variación o los sitios donde se aplican los surfactantes. Entonces, alguien puede decir, yo uso Veractán y me va bien con este, y entonces es su área. Entonces, pero cuando se hace la revisión completa, no hay diferencia en ningún tipo de surfactante, ni Veractán, ni Corofus, o alfa-poractán o calfactán como tal.
Y esto fue una gran revisión que salió en el Journal Pediatric en el 2013, donde se dieron estos resultados como tal. ¿Cómo se resume la evidencia en estos grandes aspectos? Bueno, reemplazar surfactante con profilaxis o tratamiento de rescate reduce la incidencia del SDR, fugas de aire y mortalidad en recién nacidos prematuros con SDR. Pacientes que tengan SDR. Nivel de evidencia, pues, el mayor. Todos, tanto los sintéticos, tensioactivos sintéticos, como los más nuevos, que tienen esta proteína SPB, disminuyen la morbilidad respiratoria aguda y la mortalidad en recién nacidos prematuros con SDR. Entonces es un nivel de evidencia 1. El surfactante de rescate precoz en recién nacidos con SDR disminuye el riesgo de mortalidad, pérdida de aire y la enfermedad pulmonar crónica en recién nacidos prematuros. Nivel de evidencia 1. O sea que el surfactante sirve y funciona como tal. Y miren qué importante, el inicio temprano de CPAP con la posterior administración de surfactante selectivo en recién prematuros, extremadamente prematuros. Por ahí leí a alguien que pensionó, y los menores de 750 gramos, aquí le contestamos la respuesta, la pregunta. En estos pacientes, cuando se pone a CPAP y se les pone surfactante, mejora estas tasas de muerte o displasia broncopulmonar, ¿verdad? Con esta terapia profiláctica de surfactante. O sea, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Aunque tu prematuro sea muy prematuro, ponelo a CPAP. Si requiere oxígeno, ponele surfactante y eso te va a mejorar. Pero de primera instancia no lo ventiles si el paciente no está con asfixia o con algún trastorno descompensatorio. La terapia de reemplazo del surfactante no se ha demostrado que tenga efectos a largo plazo a nivel neurológico, que es una de las causas más importantes, ¿verdad? Donde se mide la eficacia de la farmacoterapia. Ni tampoco en el nivel de desarrollo ni comportamientos educativos en recién nacidos prematuros. Esto es muy importante porque el que usa surfactante no le va a pasar nada. El tratamiento con surfactante mejora la oxigenación y reduce la necesidad de ENCOM, sin un aumento de la morbilidad en los recién nacidos con síndrome de aspiración de meconio. O sea que cuando tenemos un paciente con meconio, podemos usar surfactante para hacer un lavado pulmonar y esto va a mejorar grandemente la dificultad respiratoria y la necesidad de oxigenación por membranas extracorpóreas. Ya sabemos, si el paciente tiene una hernia diafragmática, ni se lo pongamos porque esto no tiene ningún resultado clínico, los pacientes pues se nos van a morir o vamos a desperdiciar el surfactante. Y los esteroides prenatales más el surfactante postnatal, obviamente ya señalábamos que en los estudios anteriores disminuyen la mortalidad de forma aditiva, o sea que si nosotros ponemos las dos cosas a la misma vez, pues el paciente va a mejorar enormemente, va a mejorar la gravedad del SDR y las fugas de aire en los recién nacidos prematuros. Implicaciones clínicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En todo recién nacido menos de 30 semanas, que necesita ventilación debido a SDR grave, pues pongámosle el surfactante para estabilizar al paciente. Si el paciente necesita ventilación mecánica y está muy inestable, pongamos el surfactante como tal. El uso del CPAP inmediatamente después del nacimiento con la posterior reanimación de surfactante selectivo, la técnica INSUR, debe ser considerado como una alternativa a la intubación de rutina, ¿ya? Con la administración profiláctica o temprana de surfactante en estos recién nacidos prematuros. Recomendación fuerte. Decimos CPAP, surfactante, selectivamente, el que lo necesite, y esto va a ser mucho mejor que intubar al paciente de rutina. Y el de rescate puede ser considerado en aquellos recién nacidos con insuficiencia respiratoria hipóxica que se le atribuye a la deficiencia secundaria de surfactante, por ejemplo, hemorragia pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, sepsis o neumonía. O sea, si nosotros tenemos un paciente con estas condiciones, podemos aplicar perfectamente el surfactante y es otra de las indicaciones, además del SDR, de usar el surfactante común. Bien, esto es ya solamente parte de la filosofía. Tenemos 8 clases de médicos, los que no saben, los que no quieren saber, los que odian el saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber, los que viven gracias a los que los demás no saben y todos los que estamos aquí compartiendo y aprendiendo. Los 10 axiomas de Felson, si te gusta, lo aprenderás. Así que aprende a que te guste. Ya sabemos, si te gusta tu trabajo, nunca vas a estar aburrido de tu trabajo. Los principios son tan importantes como los hechos. Si se dominan los principios, se pueden determinar los hechos. Puedes aprender mejor si conoces tu objetivo. Si no sabes dónde vas, dice el Talmud,
todos los caminos te llevarán ahí, pero si lo sabes, llegarás mucho más antes. Sigue la evolución de tus casos. He aprendido y recordado más siguiendo de los casos que de cualquier otra forma. Es duro, pero como dijo Confucio, más aprenderá quien más trabaje. Así que échenle ganas a a los que trabajamos mucho, ¿verdad? Como el sexo, el aprendizaje es mejor cuando se participa activamente. Cuando leas, replica al autor. Sé escéptico. No respetes en excesos a las autoridades de los temas o te convertirás en un pato de nariz marrón que puede volar tan deprisa como el líder de la bandada, pero que no puede frenar tan rápidamente. El refuerzo es esencial para adquirir conocimiento, pero no refuerces por la simple repetición. Usa un método diferente del que empleaste originalmente para aprender algo. Mira un caso, búscalo en los libros, lee un artículo, busca un caso o formula una pregunta. En este caso, pues ingresen a nuestra página y estén al día con nuestras conferencias, que eso va a ayudar enormemente. La recompensa es importante para el aprendizaje. Demuestra lo que sabes, fanfarronea un poquito, di un alto a lo que piensas en clase, cuéntaselo a tu pareja, díselo a tus colegas. No te molestes en contárselo a tus amigos, no tendrás ninguno si haces esto. Las diferentes personas pueden mejorar con diferentes métodos. Busca tu propio método óptimo y trata de satisfacerlo, ya sea leyendo, escuchando, observando o haciendo una combinación de todo ello. No dependa de grandes profesores, son tan raros como los grandes estudiantes. Es fundamental recuperar rápidamente la información adquirida anteriormente. El ordenador personal es ideal, pero hoy se dispone de otros buenos métodos de recuperación. Crea tu propia modificación personal y persiste en mejorarla. Si un sistema de recuperación de la información seas un perdedor, un hombre anciano con la cremallera atascada. Divide tu tiempo de estudio en prime time, una hora específica, una hora de máxima audiencia, tiempo de trabajo y tiempo de somnolencia. Los biorritmos varían según los estudiantes, así que desarrolla tu propio horario de estudio. No veas la televisión durante el prime time, ni leas medicina en las horas de somnolencia. Y me despido con esta gran frase, que cuando hables, procuremos que nuestras palabras sean mejores que el silencio. Muchas gracias. Les dejo la presentación. Son algunas de mis páginas donde he escrito, pues además de RedLabPep y de mantenerme en la red como tal. Preguntas, respuestas, comentarios. Gracias por todas sus felicitaciones. Quiero ver una pregunta que me daron por acá. Permítame leer en el chat, yo no lo leo bien. Dice, uno de los tratamientos, el doctor Howard Pom de Santiago, de que Sactenango, perdón, no sé si lo dije bien, uno de los tratamientos de la hemorragia pulmonar es incrementar el PEP y surfactante pulmonar, ya que la misma causa de hemorragia pulmonar. ¿Qué opinas sobre eso? Correcto, doctor, está en lo acertado. Nosotros implementamos ese protocolo, ¿verdad? De incrementar el PEP. El PEP puede ser inclusive, ya sea por ventilador, si el paciente está en ventilación, o el paciente está también en CPAP. O sea, de eso depende de cómo utilicemos el CPAP y las modalidades de CPAP que tengamos, los equipos que tengamos. Entonces, el paciente, tenemos una presión positiva al final de la expiración en ventilador o un CPAP, aumentamos esta presión. Yo he tenido la experiencia en mi unidad de cuidado intensivo, lo puedo aumentar hasta 8 o 9 centímetros de agua, aplico el surfactante para mejorar la hemorragia pulmonar, ¿verdad? Y algunas veces, ya este es el truco, ¿verdad? Ya no es lo que dice la literatura, aplicamos un poco de adrenalina diluida, 1 en 10, y con eso se lo aplicamos al paciente en la vía aérea y esto mejora la hemorragia como tal. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, doctor, por acá de la pregunta chat de Marisol Velázquez. Ella pregunta, ¿qué pasa con la broncodisplasia pulmonar? ¿Se puede utilizar el surfactante? Recordamos que la displasia broncopulmonar es un problema ya crónico. El que la tiene ya pues digamos, la displasia broncopulmonar es la lesión que se produce cuando el paciente ha estado mucho tiempo con oxígeno por una lesión mecánica, producto del ventilador o la ventilación mecánica. O sea, el paciente llega a los 28 días y ese pulmón está dañado. Si el paciente tiene displasia broncopulmonar, ya el tratamiento es otro.
lo que hace el surfactante es mejorar o prevenir la displasia broncopulmonar. O sea, que si nosotros le ponemos al paciente con SDR surfactante, probablemente ese paciente no tenga displasia broncopulmonar. Entonces, el surfactante es un preventivo para la displasia broncopulmonar, pero no es el tratamiento en sí como tal.